Mi nombre es Isabel Duarte, tengo 53 años, y si algo puedo decir con certeza es que toda mi vida giró alrededor de mi hijo Mateo. Dicen que los hijos son prestados, que algún día se irán, que lo único que podemos hacer como padres es prepararlos para volar. Yo siempre creí en eso, pero nunca pensé que cuando Mateo volara no solo se alejaría, sino que alguien más intentaría borrarme de su vida. Me quedé viuda cuando Mateo apenas tenía 6 años. Recuerdo la última vez que vi a mi esposo, un accidente de tráfico que lo arrebató de mi lado en un abrir y cerrar de ojos. De un día para otro me quedé sola, con un niño pequeño que lloraba todas las noches preguntando por su papá. Yo también quería llorar, quería rendirme, pero no podía. Cada lágrima que me guardé se convirtió en fuerza para seguir trabajando, para sacar adelante a mi hijo. Trabajé en lo que fuera. Vendí comida en la calle, hice bordados para otras mujeres, limpié oficinas de madrugada. Todo lo que conseguía, cada billete que guardaba en mi bolso, tenía un destino, darle a Mateo lo mejor. Cuando pudo tener sus primeros zapatos nuevos, yo lloré de felicidad. Cuando pude comprarle una computadora usada para la secundaria, él me abrazó como si le hubiera regalado el mundo entero. Ese niño creció con valores. Mateo nunca me dio problemas. Siempre fue un muchacho responsable, estudioso, agradecido. Yo lo miraba y pensaba, si él está bien, yo también lo estoy. El día que entró a la universidad, me sentí como si yo misma hubiera sido aceptada. El día que se graduó como ingeniero, con su toga y su birrete, no podía dejar de aplaudir. Lloré, grité, me sentí la madre más orgullosa del mundo. Ese era mi sueño cumplido, verlo convertirse en un hombre de bien, verlo preparado para conquistar el mundo. Yo me decía a mí misma, ahora sí, Isabel, llegó el momento de descansar un poco, ahora tu hijo tiene alas, ahora puede sostenerse por sí mismo, y en mi mente ese futuro incluía algo más, verlo casado, feliz, con hijos, y yo allí a su lado, disfrutando el rol de abuela. Yo esperaba a una nuera que fuera como una hija, que me abrazara con cariño, que se integrara a la familia como una pieza nueva que encaja perfecto en el rompecabezas. Esperaba a alguien con quien compartir cafés, confidencias, complicidades de mujeres. Nunca imaginé que lo que iba a llegar a mi vida sería una tormenta disfrazada de sonrisa. La primera vez que Mateo me habló de ella, sus ojos brillaban como nunca. Mamá, quiero que conozcas a Valeria, es especial, me dijo. Yo lo vi tan emocionado, tan ilusionado, que no pude evitar sonreír. Pensé, si mi hijo está feliz, yo también lo estoy. Pero lo que no sabía era que Valeria venía no solo a ocupar un lugar en la vida de Mateo, sino a declararme la guerra directamente a mí. El día que conocí a Valeria Méndez lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Mateo llegó a casa con esa emoción que solo he visto en los jóvenes enamorados. Me dijo que había alguien muy especial en su vida y que quería presentármela. Confieso que mi corazón latió con fuerza. Yo llevaba años esperando ese momento, el instante en que mi hijo trajera a casa a la mujer con la que soñaba compartir su futuro. Cuando abrió la puerta y ella entró, no voy a mentir, Valeria era hermosa. Tenía esa belleza joven, fresca, que inmediatamente llama la atención. Cabello largo, liso, castaño con reflejos que brillaban bajo la luz de la sala. Un vestido sencillo pero elegante, sonrisa amplia, voz dulce. En ese momento pensé, qué suerte tiene mi hijo, esta chica parece salida de una revista. Me saludó con un abrazo y un beso en la mejilla. Mucho gusto, señora Isabel. He escuchado tantas cosas buenas de usted, me dijo con dulzura. Yo sonreí, halagada. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me hablaba con tanto respeto y afecto. Esa noche cenamos los tres. Yo había preparado mi guiso especial, el favorito de Mateo, y Valeria no paraba de elogiarlo. Está delicioso, decía. Se nota que usted cocina con amor. Mateo me miraba con orgullo como diciendo, mamá, ¿ves? Ella es la indicada. Yo no tenía motivos para desconfiar, al contrario me sentía feliz. Pero después, poco a poco empecé a notar detalles. No eran grandes cosas, sino pequeños gestos, comentarios disfrazados de amabilidad, miradas que solo yo parecía captar. Por ejemplo, cuando serví la comida, ella dijo sonriendo, «Ay, señora Isabel, qué lindo que aún cocine de manera tradicional. Yo, la verdad, prefiero comida más ligera, más moderna, pero claro, cada generación tiene sus costumbres». Lo dijo con dulzura, sí, pero sus ojos brillaban con una especie de superioridad, como si yo fuera anticuada, como si mi manera de vivir estuviera pasada de moda. Otro momento fue cuando le conté con orgullo que Mateo había sido siempre un muchacho estudioso. Ella sonrió, tomó su mano y dijo, sí, pero conmigo está aprendiendo a divertirse más, porque la vida no solo es estudiar, ¿verdad, amor? Mateo se rió nervioso, y yo me quedé callada, porque en el fondo me dolió. ¿Acaso insinuaba que yo había limitado la vida de mi hijo? Esa primera visita terminó con abrazos, sonrisas y promesas de volver a vernos. Mateo estaba feliz, radiante, y yo no quise arruinarle el momento. Pero esa noche, cuando me quedé sola en la cocina,
Recogiendo los platos, pensé, algo en ella no me convence, no sé qué es, pero algo no me gusta. Con el paso de las semanas, las visitas de Valeria se hicieron más frecuentes. Venía los sábados, a veces se quedaba a cenar los domingos. Al principio se mostraba encantadora, ayudaba a poner la mesa, me hacía preguntas sobre mi vida, incluso me llamaba segundita mamá. Pero cuando Mateo se distraía, cuando salía al patio a contestar una llamada, o iba al baño, su sonrisa desaparecía, su mirada se volvía fría, casi calculadora, y ahí entendí que la dulzura que mostraba frente a él no era la misma que me mostraba a mí. Un día, mientras Mateo buscaba un documento en su habitación, Valeria se me quedó mirando fijamente y me dijo con voz baja: «Señora Isabel, no se preocupe tanto, yo cuidaré de Mateo ahora». Sus palabras parecían amables, pero lo que yo escuché fue otra cosa. Él ya no es suyo, es mío. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Desde entonces, cada encuentro con Valeria era una mezcla de cordialidad falsa y puñales disfrazados de palabras bonitas. Si yo le contaba una anécdota de Mateo de niño, ella respondía: «Ay sí, pero ahora ya está conmigo, y está aprendiendo nuevas cosas». Si yo cocinaba, ella decía: «Qué rico, aunque Mateo ya me dijo que conmigo está comiendo más sano». Cada frase era un recordatorio de que ella intentaba ocupar un lugar que siempre había sido mío. Lo peor era que Mateo no se daba cuenta. Él estaba tan enamorado, tan cegado por esa sonrisa y esa dulzura frente a él, que no veía lo que pasaba en las sombras. Yo me preguntaba: ¿debo decirle, debo advertirle, o debo callar para no parecer celosa o entrometida? Esa duda me perseguía día y noche. Yo quería convencerme de que tal vez era mi imaginación, que quizá estaba siendo demasiado protectora, que era normal sentir celos de la nuera, pero había algo en mi corazón que no me dejaba tranquila. Algo me decía que esa mujer no había venido solo a estar con mi hijo, sino a sacarme a mí de la ecuación. Y así, entre sonrisas falsas, abrazos fingidos y palabras con veneno disfrazado de miel, la relación con Valeria se fue construyendo. Yo callaba, observaba, trataba de guardar la calma, pero en mi interior sabía que tarde o temprano la máscara se iba a caer, y lo que yo descubriría detrás de esa sonrisa me cambiaría la vida para siempre. Cierre largo con intriga. Con el tiempo, lo que al principio parecían pequeños detalles empezaron a convertirse en algo mucho más evidente. La dulzura de Valeria ya no se esforzaba en aparecer siempre. Cada día que pasaba yo podía ver más claro que su verdadera personalidad estaba saliendo a la luz. Todo empezó con comentarios disfrazados de broma. Durante una comida familiar, mientras yo servía la mesa, Valeria soltó: «Mateo, ¿cómo se nota que tu mamá aún cocina con manteca? Ya entendí de dónde viene tu colesterol». Todos rieron, incluso mi hijo, que lo tomó como un chiste, pero yo me quedé helada, porque detrás de esa frase había veneno. Era una crítica directa a mí, pero dicha de tal forma que pareciera inofensiva. Otro día, mientras hablábamos de cómo había sido criar sola a Mateo, ella dijo delante de unos amigos: «Bueno, señora Isabel, seguro se aferró demasiado a Mateo porque era su único hijo, ¿no? Por eso ahora le cuesta tanto dejarlo crecer». Me sonrió como si no hubiera dicho nada malo, como si sus palabras fueran inocentes. Pero todos en la mesa se quedaron en silencio incómodo. Yo respiré hondo, contuve la rabia y respondí con calma: «Valeria, ser madre no es aferrarse, es simplemente cuidar lo que más amas». Ella se encogió de hombros y siguió conversando, como si nada. Empecé a notar un patrón. Cada vez que estábamos con más gente, ella encontraba la manera de rebajarme, ridiculizarme o dejarme en mal lugar, siempre con una sonrisa en los labios. Si yo hablaba de la infancia de Mateo, ella decía: «Sí, pero ahora él es un hombre, y conmigo está aprendiendo lo que es vivir de verdad». Si yo le daba un consejo, respondía: «Ay, señora Isabel, qué tierna, pero ya sabe, la nueva generación hace las cosas diferente». Y Mateo reía nervioso, a veces intentaba cambiar de tema, pero nunca la detenía. Recuerdo una tarde, en la sala de mi casa, cuando ella me miró a los ojos y me dijo en voz baja: «Usted tuvo su tiempo con Mateo, ahora me toca a mí». Esa frase me dejó helada. Era la confirmación de lo que ya sospechaba. Valeria no quería convivir conmigo, no quería integrarse en mi familia. Ella quería reemplazarme. Yo trataba de mantener la calma, de no reaccionar, porque sabía que cualquier cosa que dijera podía volverse en mi contra, podía hacerme parecer la suegra celosa, la suegra entrometida. Así que sonreía por fuera, mientras por dentro sentía que me arrancaban pedacitos de dignidad. Y lo más doloroso era Mateo, mi hijo, el mismo que había criado con tanto sacrificio. Se mantenía callado, no decía nada, no me defendía, y ese silencio me dolía más que las palabras de Valeria. A veces pensaba: tal vez tiene miedo de perderla si la contradice, tal vez cree que defenderme es hacerme ver débil, pero en el fondo, sentía que lo estaba perdiendo poco a poco. Ese fue el inicio de las tensiones. Ya no era solo una intuición mía, ya no eran simples comentarios pasajeros, era claro que Valeria me veía como un estorbo en su camino, y lo peor era que Mateo, sin darse cuenta, la dejaba avanzar. Y aquí quiero detenerme un momento,
porque muchas mujeres que escuchan mi historia quizá han pasado por algo parecido. Díganme en los comentarios, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Se habrían quedado calladas para no hacer problemas? ¿O habrían enfrentado a la nuera desde el primer comentario hiriente? El conflicto abierto llegó en una tarde de domingo. Era una de esas comidas familiares que yo tanto valoraba. Había preparado mi mejor menú: estofado de res, arroz con verduras, ensalada fresca y un pastel de chocolate que siempre fue el favorito de Mateo. Yo quería que todo saliera bien, no solo porque me gustaba consentir a mi hijo, sino porque quería demostrarle a Valeria que yo estaba dispuesta a integrarla, a abrirle mi hogar. Recuerdo que me levanté temprano, fui al mercado, escogí los ingredientes más frescos. Mientras cocinaba me repetía a mí misma: hoy será distinto, hoy vamos a reír, hoy no habrá espacio para comentarios hirientes. Pero no sabía que ese día sería el peor de todos. Mateo llegó con Valeria a las 2 de la tarde. Ella vestía un traje elegante, demasiado para una comida casera. Traía un ramo de flores en la mano. Se las entregó a Mateo, no a mí. Yo sonreí de todas formas y dije: «¿Qué detalle, Valeria?». Ella me miró y respondió: «Bueno, es que Mateo se merece lo mejor siempre». El comentario me cayó como un balde de agua fría, pero respiré hondo y seguí con la comida. Nos sentamos en la mesa, y al principio todo fue normal. Yo serví los platos. Mateo hablaba de su trabajo. Valeria lo miraba como si fuera un trofeo. Yo escuchaba en silencio, tratando de no incomodar, hasta que Valeria comenzó. «Ay, Mateo, otra vez arroz», dijo moviendo el tenedor con desdén. «Tu mamá siempre cocina lo mismo, ¿verdad? Deberías cuidarte más, no todo es comida pesada». La mesa quedó en silencio. Mi hermana menor, que estaba de visita, bajó la mirada incómoda. Mateo se rió nervioso. Yo intenté sonreír, pero sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Decidí ignorar el comentario y cambié de tema. Pero Valeria no paró. «Mire, señora Isabel, no es por ofender, pero creo que ya es hora de que Mateo coma diferente. Él ya es un hombre, y yo quiero que tenga hábitos más modernos, más saludables». Esa palabra, moderno, la usaba como un arma, porque en el fondo lo que quería decir era: «Lo que usted hace está mal, lo que yo hago está bien». Traté de mantener la calma. «Valeria», le dije, «yo cocino como siempre lo hice. A Mateo nunca le ha faltado nada, y gracias a eso está fuerte y sano». Ella sonrió con esa mueca que solo yo entendía. «Claro, pero ahora él tiene a alguien que piensa en su futuro». Ese fue el golpe final. Sentí que me estaba borrando frente a mi hijo, como si yo nunca hubiera existido. No pude callar más. «¿Y quién crees que pensó en su futuro todo este tiempo?», le dije con voz firme. «¿Quién trabajó día y noche para que él llegara hasta donde está? ¿Quién se sacrificó cuando nadie más estuvo?». Valeria se quedó en silencio unos segundos, sorprendida por mi reacción. Luego me miró fijamente y dijo: «No lo tome personal, señora Isabel. Yo solo digo que ahora él está conmigo». La mesa explotó. Mi hermana trató de intervenir. Los primos de Mateo bajaron la cabeza, pero yo ya no podía callar. «No lo voy a tomar personal, Valeria. Lo voy a tomar como lo que es, una falta de respeto. Porque una cosa es que quieras a mi hijo, y otra es que intentes borrar todo lo que yo hice por él». Mi voz se quebró, pero mis palabras salieron como cuchillos. Valeria, en cambio, se cruzó de brazos y soltó: «Yo no estoy borrando nada, señora, pero usted tiene que entender que ya no es la única mujer en la vida de Mateo». Esa frase fue como un veneno que me recorrió las venas. Yo no quería ser la única mujer en su vida. Yo quería ser lo que siempre fui, su madre. Mateo intentó calmar la situación. «Ya, por favor, no peleen». Pero yo lo miré y le dije: «¿No vas a decir nada, hijo? ¿No vas a poner un alto?». Él bajó la cabeza. Ese silencio fue peor que todas las palabras de Valeria juntas. La discusión siguió, más fuerte, más dolorosa. Valeria me acusó de ser controladora, de no soltar a mi hijo. Yo le recordé que gracias a mí, Mateo era el hombre que ella ahora admiraba. Las palabras se cruzaban como flechas, y en el centro estaba mi hijo, incapaz de defenderme. Al final me levanté de la mesa. No podía seguir ahí. Las manos me temblaban, el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a salirme del pecho. «Buen provecho», dije, con la voz quebrada. «Yo ya no tengo hambre». Me fui a la cocina, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Esa fue la primera gran pelea, el día en que la máscara de Valeria se cayó por completo. Ya no había dulzura fingida, ya no había comentarios disimulados. Ese día entendí que ella no quería compartir a Mateo conmigo, quería arrancármelo. Después de aquella comida familiar, nada volvió a ser igual. La pelea con Valeria había dejado cicatrices profundas. Yo intentaba seguir con mi vida, pero el eco de sus palabras aún me perseguía. «Ya no es la única mujer en la vida de Mateo». Esa frase me taladraba la mente, no porque no supiera que mi hijo debía ser su vida, sino porque comprendí que Valeria no buscaba un lugar junto a mí, quería mi lugar. Los días siguientes fueron un silencio incómodo. Mateo no mencionaba lo sucedido. Venía a visitarme, sí, pero ya no era el mismo. Entraba a la casa nervioso, como si midiera cada palabra que decía. Un domingo, mientras preparaba café, lo vi sentado en la sala, inquieto. Le pregunté: «¿Todo bien, hijo?»,
y él bajando la mirada respondió: «Mamá, no quiero que vuelvas a pelear con Valeria». Sus palabras me hirieron más de lo que quisiera admitir. No me dijo: «Mamá, te entiendo». No me dijo: «Valeria estuvo mal». Solo me pidió que yo no volviera a pelear. Me mordí los labios para no llorar y contesté con calma: «Mateo, yo nunca busqué pelear, solo me defendí». Él suspiró sin mirarme a los ojos. Ese silencio, ese desvío de la mirada, era suficiente para entender lo que no se atrevía a decirme, que estaba de su lado. Con el paso de las semanas, la distancia se hizo más evidente. Cuando lo llamaba, muchas veces no contestaba. Cuando le escribía, tardaba en responder. Me daba excusas, que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo, que estaba con Valeria. Yo sabía lo que ocurría. Ella le llenaba la cabeza de ideas, le repetía que yo era controladora, que no lo dejaba crecer. Un día, al salir del trabajo, pasé por casualidad cerca de un café, y ahí estaba él, mi hijo, sentado con Valeria. Los observé desde la acera. Ella hablaba, gesticulaba con fuerza, y Mateo solo asentía con la cabeza. Su expresión era la de alguien atrapado entre dos fuegos, la de un hombre que no quería perder a su pareja, pero que tampoco quería enfrentar a su madre. En casa esa tensión se hacía insoportable. Yo trataba de conversar con él, de preguntarle cómo estaba, de recordarle que siempre podía contar conmigo, pero sus respuestas eran cada vez más cortas. «Bien, mamá, todo tranquilo, después hablamos». No era el mismo hijo que un día me contaba todo, que se sentaba conmigo a cenar aunque fuera tarde, que reía a carcajadas con mis historias. Recuerdo una tarde, mientras lavaba los platos, él se acercó y me dijo: «Mamá, quiero pedirte un favor». Lo miré con esperanza, pensando que tal vez era una reconciliación, un puente, pero sus palabras me cortaron el alma. «Por favor, cuando venga Valeria, no hables de cómo lo criaste sola, ni de todo lo que hiciste por mí, eso la incomoda». Tragué saliva tratando de no llorar. Le respondí: «Mateo, no son reproches, son mi vida, mi historia. Lo sé, mamá, pero ella siente que siempre le recuerdas que le debes todo». Ese fue el momento en que lo entendí. Él ya no hablaba con sus propias palabras, era la voz de Valeria saliendo de su boca. Mi hijo, el mismo por el que había dado todo, estaba dividido. Quería seguir siendo mi hijo, pero también quería ser el hombre de Valeria, y en ese equilibrio imposible, la única que salía perdiendo era yo. Las reuniones familiares se volvieron un campo minado. Yo caminaba con cuidado, escogía cada palabra, cada gesto para no provocar un conflicto, pero aún así, cualquier cosa que hiciera parecía molestarla. Si servía primero a Mateo, Valeria me lanzaba una mirada de reproche. Si hablaba de su infancia, ella cambiaba de tema bruscamente. Si le preguntaba a Mateo por su trabajo, ella respondía por él, y él permanecía en silencio, atrapado entre nosotras. Empecé a sentir que lo estaba perdiendo, no físicamente, pero sí emocionalmente. Ese lazo que había construido con tanto esfuerzo se estaba deshilando poco a poco, y yo no sabía cómo detenerlo. Era como si estuviera viendo cómo alguien se llevaba a mi hijo delante de mis ojos, y yo no pudiera hacer nada para evitarlo. Hubo una noche en la que me quedé despierta hasta tarde, sentada en la cocina con una taza de té frío entre mis manos. Mateo no había vuelto a casa. Cuando finalmente entró, eran casi las 2 de la madrugada. «Perdón, mamá, estaba con Valeria». Le sonreí débilmente, pero dentro de mí sentí que ya no era necesario que me pidiera perdón, porque en su mente, en su corazón, yo ya no era su prioridad. Así empezó la etapa más dura de mi vida, ver a mi hijo dividido, incapaz de defenderme, pero tampoco con el valor de enfrentar a la mujer que me estaba desplazando. Era como mirar cómo alguien cortaba lentamente el lazo más sagrado que había tenido en mi vida, y yo no podía detenerlo. 10 breath con tensión acumulada. El golpe más fuerte llegó cuando menos lo esperaba. Hasta ese momento yo pensaba que las cosas no podían empeorar, que tal vez con el tiempo Mateo recapacitaría, que tarde o temprano entendería que yo no era su enemiga, que lo único que quería era seguir siendo parte de su vida. Pero estaba equivocada. Todo comenzó un viernes por la tarde. Estaba en la cocina preparando un pastel de zanahoria, cuando Mateo llegó acompañado de Valeria. Sus rostros se veían serios, tensos. Yo lo noté de inmediato. Esa no era una visita cualquiera. Me limpié las manos en el delantal y sonreí con esfuerzo. ¡Qué sorpresa verlos por aquí! Nadie respondió de inmediato. Mateo se sentó en la mesa bajando la mirada, mientras Valeria permanecía de pie con los brazos cruzados. «Señora Isabel», dijo al fin, con un tono frío que me erizó la piel, «tenemos que hablar». El silencio se volvió insoportable. Mateo no decía nada, y eso ya era una mala señal. Fue Valeria quien continuó con esa seguridad que tanto la caracterizaba. «Mire, usted sabe que Mateo y yo estamos comprometidos. Queremos que la boda sea un momento especial, pero también queremos que sea un evento donde no haya tensiones». Me quedé inmóvil, esperando que terminara su discurso. Su voz sonaba dulce, pero cada palabra llevaba un filo cortante. «Por eso», continuó, «creemos que lo mejor es que usted no participe en los preparativos. De hecho, sería mejor que no asistiera.
Sentí que el piso se abría bajo mis pies. La miré con incredulidad. «¿Qué estás diciendo, Valeria?», pregunté, mi voz temblando. Ella se encogió de hombros. «No es nada personal, pero usted y yo no nos llevamos bien, y yo no quiero problemas el día de mi boda». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Volteé hacia Mateo, buscando su mirada, buscando un gesto, una palabra, una defensa, pero él seguía con la vista clavada en la mesa. No dijo nada, ni una sola palabra. Ese silencio me desgarró más que cualquier cosa que Valeria hubiera dicho. «Así que esa es la decisión», pregunté con un nudo en la garganta. «Que yo, su madre, la mujer que lo crió sola, no esté presente en el día más importante de su vida». Mateo levantó la vista por fin, con los ojos vidriosos. «Mamá, entiende, es lo mejor. No quiero que ese día se convierta en una pelea». Esa frase me atravesó como un cuchillo. «Es lo mejor». No dijo «es injusto». No dijo «Valeria está equivocada». Solo me pedía que entendiera, como si fuera yo la culpable. Me senté lentamente en la silla, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Las manos me temblaban. El corazón me dolía. «¿Sabes cuántas veces soñé con verte casado?», le dije, la voz rota. «¿Sabes cuánto recé para poder acompañarte en ese momento?». Valeria sonrió apenas, con un aire de victoria. Mateo tragó saliva, pero permaneció callado. Los días posteriores fueron un infierno. Yo no podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Valeria diciéndome que no era bienvenida. Y lo peor era recordar el silencio de mi hijo, ese silencio que me gritaba que ya no estaba de mi lado. Algunos familiares se enteraron. Mi hermana me llamó furiosa. «No puede ser, Isabel. ¿Cómo van a hacer una boda sin ti?». Yo solo suspiré. «Es lo que quieren». Algunos me aconsejaron que fuera igual, que me presentara aunque no me invitaran. Otros me dijeron que aceptara la decisión y me alejara. Pero en mi corazón, ninguna opción me daba paz. La ruptura ya era oficial. Valeria había logrado lo que quería, apartarme de la vida de mi hijo en uno de los momentos más importantes. Y Mateo, cegado por su amor, se lo permitió. Se venció cargado. Ese día, mientras miraba las fotos de Mateo de niño, con su uniforme escolar, con su sonrisa inocente, me di cuenta de que algo se había roto para siempre. Yo ya no era parte de su presente, era solo un recuerdo de su pasado. Y aunque me doliera admitirlo, comprendí algo. A veces los hijos no se pierden porque se mueren, sino porque los dejamos en manos equivocadas. Y yo, sin darme cuenta, había perdido a mi hijo mucho antes de aquella conversación. Esa fue la ruptura abierta, el momento en que entendí que ya no había vuelta atrás. No estaba invitada a la boda de mi propio hijo, y lo más doloroso es que él lo permitió. Después de días enteros llorando en silencio, de noches sin dormir y de pensar una y otra vez que había hecho mal, algo dentro de mí empezó a cambiar. Era como si, entre las lágrimas, estuviera naciendo una fuerza que había estado dormida durante años. Yo había permitido demasiadas cosas, había callado insultos disfrazados de bromas, había soportado humillaciones en mi propia mesa, había tragado silencios y miradas de desprecio, pero ya no más. Una tarde, mientras miraba un álbum de fotos de Mateo de niño, me detuve en una imagen. Él, con apenas 7 años, montado en una bicicleta que había comprado con meses de trabajo extra. En su sonrisa estaba mi sacrificio, mi entrega, mi amor, y me pregunté, ¿por qué estoy permitiendo que ahora me arranquen mi dignidad? ¿Por qué acepto que me borren de la historia que yo misma construí? Ese día decidí que, aunque me doliera, aunque significara perder a Mateo, no iba a dejar que me pisotearan nunca más. La ocasión llegó rápido. Valeria y Mateo me visitaron el siguiente fin de semana. Yo ya no era la Isabel frágil de los días anteriores. Cuando abrí la puerta, los recibí con calma, pero con una decisión clara en mis ojos. Nos sentamos en la sala. Valeria, como siempre, tomó el control de la conversación. «Señora Isabel, venimos porque queremos asegurarnos de que no haya resentimientos. No queremos que se interponga entre nosotros». Yo la miré directamente a los ojos. «Valeria, tú no necesitas preocuparte por eso». Ella sonrió confiada. «Exacto, porque ya dejamos las cosas claras. Usted no va a participar en la boda». Mateo permanecía callado, como de costumbre. Me incliné hacia adelante, con la voz firme, sin temblores. «Quiero que entiendas algo, Valeria. Tú podrás casarte con mi hijo, podrás compartir su vida, pero nunca podrás borrar quién soy yo». Ella arqueó una ceja, sorprendida por mi tono. Mateo levantó la mirada, desconcertado. «Yo lo crié sola», continué. «Yo trabajé día y noche para que él tuviera un futuro. Yo soy la raíz de este árbol en el que ahora quieres colgar tus flores». Mi voz no tembló, y en ese instante vi cómo la sonrisa de Valeria se borraba por primera vez. Valeria intentó responder. «Eso nadie lo niega, pero ya es hora de que lo deje libre, señora Isabel. Ya es un hombre». Yo asentí lentamente. «Sí, es un hombre, pero no un hombre que encontraste en la calle, Valeria. Es el hombre que yo formé, y no voy a aceptar que me trates como si no existiera». Mateo se removió incómodo en su asiento. «Mamá, por favor». «No, Mateo», lo interrumpí. Ya callé demasiado tiempo. Las lágrimas se acumularon en mis ojos,
pero mi voz se mantuvo firme. He escuchado cómo me criticas, cómo me ridiculizas, cómo me borras delante de los demás. He soportado tus palabras como si fueran cuchillos, pero hoy aquí, en mi casa, no lo voy a permitir. Valeria me miraba con furia contenida. No quiero discutir, dijo con voz tensa. No estamos discutiendo, respondí yo. Estoy poniendo límites. Me giré hacia Mateo. Hijo, te amo con todo lo que soy, pero si para estar con Valeria tengo que aceptar que me humillen y me borren de tu vida, entonces prefiero estar lejos. El silencio cayó como un golpe seco. Mateo abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Yo respiré hondo y me puse de pie. Ya no soy la mujer que calla por miedo a perderte. Si me pierdes, será porque lo eliges tú. Mis manos temblaban, mi pecho ardía, pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Era como si me hubiera quitado un peso de encima, como si por fin hubiera recuperado algo que me habían arrancado. Mi voz. Valeria me observaba con rabia, pero también con algo que nunca le había visto antes. Respeto. Mateo parecía roto en dos, dividido entre el amor a su madre y la lealtad a su prometida. No dije más. Me limité a levantarme, ir hacia la puerta y abrirla. Pueden retirarse. Ellos se miraron, sorprendidos. Valeria quiso decir algo, pero Mateo la tomó del brazo y la guió hacia afuera. Antes de salir, él se giró y me miró a los ojos. Vi el dolor en su mirada, pero también la cobardía. No dijo nada, solo cerró la puerta detrás de él. Ese día lloré como nunca. Me derrumbé en el sofá, con las manos cubriendo mi rostro, pero eran lágrimas distintas. No eran de impotencia ni de humillación, eran lágrimas de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, había elegido mi dignidad, y aunque me doliera hasta lo más profundo, supe que había hecho lo correcto. Diese recargado de fuerza. Los días después de aquella confrontación fueron un torbellino de emociones. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era un silencio pesado, denso, el tipo de silencio que habla más fuerte que las palabras. Me levantaba en las mañanas y todo estaba igual, la mesa, las sillas, los cuadros en la pared. Pero dentro de mí ya nada era igual. Yo sabía que algo se había quebrado para siempre entre Mateo y yo. Él no volvió a buscarme de inmediato. Pasaron días, luego semanas. El teléfono permanecía en silencio, sin llamadas, sin mensajes. A veces lo tomaba entre mis manos y lo miraba, esperando que vibrara, pero no lo hacía. Era como si de pronto yo hubiera dejado de existir en su vida. Al principio pensé en llamarlo, pensé en enviarle un mensaje, en decirle que lo extrañaba, que lo necesitaba, pero después recordaba las palabras que había dicho frente a ellos. Ya no soy la mujer que calla por miedo a perderte. Si me pierdes, será porque lo eliges tú. Y entendí que, si lo buscaba, sería como traicionar mi propia dignidad. Las noches eran las peores. Me acostaba en mi cama y me quedaba mirando el techo, pensando en todos los recuerdos que habíamos compartido. Su primera bicicleta, su graduación, sus logros, sus sonrisas. Cada escena era como una película en mi mente. Y me preguntaba, ¿dónde quedó ese hijo que me abrazaba fuerte y me decía que yo era su todo? ¿En qué momento se perdió? Un domingo, mientras estaba en la iglesia, escuché al sacerdote decir algo que me estremeció. A veces amar significa soltar, incluso si soltar duele más que todo lo que hemos vivido. Me quedé helada, porque comprendí que eso era exactamente lo que yo debía hacer. No podía seguir aferrada a alguien que me estaba dejando atrás. No podía mendigar un lugar en la vida de mi propio hijo. Así que tomé una decisión. Una tarde me senté frente a la ventana, con una taza de café entre las manos, y me dije a mí misma, voy a elegir la paz, aunque me quede sola, aunque mi corazón se rompa en 1000 pedazos, voy a elegir mi paz. Era un pensamiento aterrador, pero también liberador. Empecé a poner límites en silencio. Guardé las fotos más recientes de Mateo y Valeria en un cajón, no porque quisiera olvidarlos, sino porque necesitaba sanar. Dejé de preguntarle a mi hermana si sabía de ellos, dejé de escuchar rumores sobre la boda. Me enfoqué en mí, en leer, en cocinar para mí misma, en caminar por las tardes sin esperar una llamada. Por supuesto, el dolor seguía ahí. Había días en los que me quebraba y lloraba hasta quedarme sin fuerzas. Había noches en las que soñaba con él, con que volvía a casa, con que me pedía perdón, y al despertar la realidad me golpeaba de nuevo, pero aún así seguía adelante, un paso a la vez. Un mes después, Mateo finalmente vino a verme. Lo vi entrar por la puerta con el mismo rostro de siempre, pero ya no era el mismo. Era un hombre dividido, un hombre que había tomado decisiones que me habían herido profundamente. Nos sentamos en la sala, hubo silencio, un silencio largo, incómodo. Finalmente él habló. Mamá, yo sé que todo esto ha sido duro, pero quiero que sepas que aunque me case, siempre serás importante para mí. Lo miré a los ojos. Vi en ellos la misma chispa de cuando era niño, pero también vi la sombra de alguien que ya no me pertenecía. Mateo, le dije con calma, yo no dudo de que me quieras, pero una cosa es querer y otra es respetar. Él bajó la cabeza, no respondió. Respiré profundo y continué. Yo no voy a interferir en tu vida, hijo. No voy a luchar por un lugar que tú mismo decidiste no darme,
Pero quiero que sepas algo, no me arrepiento de nada, de cada sacrificio, de cada noche sin dormir, de cada lágrima, nada me pesa, porque gracias a eso, hoy eres el hombre que eres. Mateo se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de orgullo mezclado con resignación. Mateo volvió a hablar. Mamá, entonces vendrás a la boda. Mi corazón se apretó. Lo miré fijo y respondí con voz tranquila. No, hijo, no estaré ahí. Él abrió los labios para protestar, pero levanté la mano. Escucha, no voy porque no quiero ser un estorbo, ni motivo de discusiones, pero sobre todo, no voy porque tengo que cuidarme a mí. Él se quedó en silencio otra vez. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad, y en ese momento entendí que ya no había nada más que decir. Mateo se levantó, me dio un abrazo breve, frío, y salió por la puerta. Lo vi alejarse sin lágrimas, sin gritos, solo con una certeza en mi pecho. Había tomado mi decisión, elegí mi dignidad por encima de mi miedo. Elegí la paz por encima de la costumbre, elegí no mendigar amor, ni respeto, ni un lugar en una boda donde claramente yo no era bienvenida. Sí, había perdido algo enorme, pero al mismo tiempo me había encontrado a mí misma. La decisión final no fue fácil, fue dolorosa, amarga, como tragar vidrio, pero también fue la primera decisión que tomé pensando en mí después de muchos años. Y aunque esa herida seguiría doliendo, yo sabía que por primera vez en mucho tiempo había elegido el camino correcto, el de no perderme a mí misma por nadie. Hoy mientras hablo, no lo hago como la mujer que lloró noches enteras en su cocina, ni como la madre que suplicaba un poco de respeto. Hoy hablo como alguien que sobrevivió a una batalla que nunca quiso pelear, pero que la vida puso en su camino. Han pasado meses desde aquel día en que decidí no ir a la boda de mi hijo. Muchos todavía me preguntan si me arrepiento. La respuesta es simple, no, porque entendí algo que me tomó más de medio siglo aprender. A veces la verdadera muestra de amor es dejar ir, incluso si eso significa quedarte sola. Durante mucho tiempo pensé que la maternidad significaba entregarlo todo, que mientras yo pudiera dar y dar, mi hijo siempre iba a estar de mi lado, que los sacrificios se devolvían con gratitud. Pero la vida me enseñó que no siempre es así. Los hijos crecen, hacen sus elecciones, y esas elecciones a veces duelen, porque no eligen lo que soñamos para ellos, ni siempre nos eligen a nosotras. Lo más duro no fue que Valeria me apartara, lo más duro fue el silencio de Mateo, ese silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Ya no eres mi prioridad. Y duele como si te arrancaran un pedazo de ti, pero aprendí que también hay dignidad en ese dolor, que no se trata de pelear por un lugar en una mesa donde no te quieren sentar, se trata de levantarte, caminar erguida y decir, si no me quieres allí, yo tampoco me quiero allí. Hoy miro hacia atrás y me siento orgullosa de algo, no me perdí a mí misma, no traicioné a la mujer que se pasó años luchando por sacar adelante a su hijo, no dejé que las palabras de una nuera, ni el silencio de un hijo me convirtieran en una sombra, porque al final, lo único que tenemos seguro en esta vida es a nosotras mismas. Sí, a veces me siento sola, sí, extraño a Mateo, extraño esas tardes en las que me contaba sus planes, extraño abrazarlo sin sentir un muro invisible entre nosotros, pero aprendí que no puedo obligar a nadie a valorarme, ni siquiera a mi propio hijo. Si me estás escuchando ahora, y pasas por algo parecido, quiero que sepas esto, tu valor no depende de si tu hijo te invita a su boda, tu valor no depende de si tu nuera te acepta o no, tu valor no depende de si los demás reconocen tus sacrificios. Tu valor ya está en ti, en todo lo que has hecho, en cada noche en vela, en cada lágrima que callaste, en cada esfuerzo que hiciste en silencio. Yo soy Isabel Duarte, soy madre, sí, pero también soy mujer, y aprendí que no puedo seguir relegando mi vida, mis sueños y mi paz solo por mantener un lugar en la vida de alguien más. No, ya no más. Si algún día Mateo vuelve, si algún día toca mi puerta con el corazón en la mano, estaré aquí, no porque lo necesite, sino porque una madre nunca deja de amar, pero ya no será desde la sumisión, ni desde el dolor, será desde mi dignidad, desde la paz que elegí para mí, y si no vuelve, también estaré bien, porque entendí que mi vida no se acaba en la ausencia de mi hijo, mi vida sigue, y todavía tengo el derecho de ser feliz, de reír, de disfrutar los años que me quedan. Esta es mi historia, y la cuento no con rencor, sino con esperanza, porque aunque la traición y el dolor marcaron mi camino, también me enseñaron la lección más importante: nunca te olvides de ti misma. Nunca te pierdas por amor, ni siquiera por el amor a un hijo. 10.